Y hemos vuelto. Nos dan estas funcioncitas. F de x igual al logaritmo natural de 2 más raíz de 3x, todo eso menos 1. ¿Sí? Esa es la función f de x, una función logarítmica. Y nos dan otra función por acá, una función racional compuesta por una exponencial y abajo por una función lineal descendente. Listo. Y en las preguntas 7 y 8 del examen que estamos resolviendo nos dicen que hallemos los dominios de estas dos funciones. Bueno, lo primero es que tenemos que saber lo siguiente. Logaritmo en base a de f de x, ¿sí? Si tenemos esta expresión, hay cosas que hay que saber. Por ejemplo, la base a debe ser mayor que 0 y a debe ser diferente de 1. ¿Sí? Una condición. Y la otra ya la habíamos dicho antes cuando probamos una ecuación logarítmica que resolvimos, que se le puede solamente aplicar la función logaritmo, o sea, solo existe el logaritmo de números positivos, o sea, f de x debe ser mayor que 0. A lo que le estamos sacando logaritmo debe ser positivo. Entonces, con esos dos criterios tenemos. Aquí en la base, recuerden, también tenemos que saber esto. Logaritmo en base e de x se escribe ln de x. Usted ya sabe que e es el número de Euler, 2,71, 82, 81, bla, 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 bla. Es un número trascendente que sale de un límite hermoso. E es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Cuando calculas este límite, de ahí sale e, que es un número trascendente. Este es un pana de pi. No se sabe cuál de los dos es más bravo, si pi o e. Entonces yo creo que están como a tales. Pero son dos números que son mágicos, tienen unas cosas mágicas. E, por Euler, ¿no? Le pusieron esa letra E. Entonces la base de los logaritmos neperianos, pues, se escribe ln. Cuando usted vea ln en su calculadora está el vulgar, que es este log de x. Cuando aparece así solo se sabe que la base es 10. Aunque hay un libro, creo que el de Saturnino Salas, que ese man así también le pone que E, ¿no? Pues ahí sí es de los poquitos que utiliza eso. La mayoría de los autores saben que ln es el logaritmo natural de base e, y cuando no tiene, la base es el logaritmo vulgar o de base 10. Entonces, simplemente cuando la base es 10 se la suprime, porque ya la gente sabe que si no aparece un numerito ahí es porque base 10. Bueno, una vez hemos analizado esto, aplicamos a lo que le estamos sacando logaritmo, o sea, a 2 más raíz de 3x debe ser estrictamente positivo, ¿sí o no? Pero a lo que le estamos sacando logaritmo. Pero además, dentro de la misma función hay una raíz par, y esas también obligan, y 3x debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué, profe? Porque las raíces pares obligan a que la cantidad subradical sea un número positivo. Entonces de aquí nos va dando que raíz de 3x mayor que menos 2. Esto siempre va a ser verdad. ¿Por qué? Porque, ¿cómo así? Claro, porque siempre se va a cumplir, ¿sí? Esto es un número positivo. Lo más pequeño que sale de una raíz es 0. Recuerden la gráfica. Esto es una gran ventaja de los pelados que saben esto, ¿no? Esta es la gráfica de y igual a raíz de x. Entonces, mire, una raíz de esta forma solamente arroja números positivos. El más pequeño que arroja es el 0, que no es negativo. Entonces, mire, pues, que dice que es mayor que 0, pues claro, porque tengo un 2 que es positivo, más algo que siendo muy pequeño es 0, pues lo que estoy diciendo es que 2 es mayor que 0, se cumple 0. Entonces, para este pedazo x pertenece a los reales, para esta solución. Y si llega a ser esta nomás le queda un poquito malo, porque acá sí no es tan fácil, ¿sí o no? Y acá le está diciendo que este 3 pasa a ir y x mayor o igual que 0. Entonces, y esto escribiéndolo como intervalo quedaría desde 0 hasta más infinito. Entonces el dominio de f es la intersección de estos dos pedazos. Todos los números reales intersectados con un intervalo a queda el mismo intervalo a. Entonces el dominio ese es desde 0
hasta más infinito. Y este es el dominio de la primera función, ¿sí? Ese es el dominio de la primera función. Mírenla, ahí la tienen. Darle cualquier valor, incluso el 0, ¿sí? 3 por 0, 0. Raíz de 0, 0. 2 más 0, 2. Logaritmo de 2 menos 1. Pues eso sigue siendo un número, una cantidad con sentido. Vamos para la otra, dijo el muchacho. Entonces, acá nos están pidiendo ahora el dominio de esa función g de x. El dominio de g de x. La miramos con cariño y amor. G de x es una función exponencial, digamos, en la parte de arriba. ¿Cierto? Ah, ya. X puede tomar cualquier valor, una exponencial son los números reales. Pero por ser una función racional, el denominador no puede ser negativo. Entonces, 1 menos 2x debe ser un número diferente de 0. 1 debe ser un número diferente de 2x. O sea que x debe ser diferente de 1/2. Sale, papá. No hay nada más que hablar. Entonces, el dominio de la función g va a ser todos los números reales excepto el 1/2. Y ahí tenemos, esta salió mucho más breve. Esta salió mucho más breve. Muy bien. Vamos con otra pregunta. La pregunta 9, ¿qué nos dice? La pregunta 9 nos dice que hallemos la compuesta. La compuesta de aquí en la función compuesta f compuesta g. F compuesta g. ¿Cierto? Entonces simplemente es recordar la definición de función compuesta o función de una función. Es que el argumento ya no es x, sino toda una función. Esta vaina en verdad lo que quiere decir que este es f de g de x. Entonces lo que nos están diciendo es que vaya a la función f y donde haya una x, la cambie por g de x. Entonces aquí la tenemos de una, entonces nos queda f compuesto g igual. Me voy para la función y donde haya x, lo voy a cambiar por g larguncho. Largo pero fácil. Entonces queda logaritmo natural de 2 más raíz de 3 por x. Pero x en verdad se va a convertir en g de x. Entonces esta larguncha. Entonces de malas lo hacemos. E a la menos 2x menos 3 sobre 1 menos 2x. Aquí está. Y falta otro pedacito, menos 1. Y ahí quedó la función. ¿Sí? Simplificarla más está como poco probable. ¿Sí? Está como poco probable. Pero miremos a ver. F compuesto g es igual al logaritmo natural de 2 más 3 e a la menos 2x menos 9 sobre 1 menos 2x. Cierro menos 1. Ahí lo único que hice fue multiplicar este 3 por estas dos cosas. 3 por e a la menos 2x, más por menos menos, y 3 por 3, 9. Pues ahí quedó una expresioncita para la función compuesta. La pregunta 10, de seguro la van a cambiar. Claro, dicen que halle la inversa, pero así, que halle g compuesta f. Usted sabe que esto es como tener g de f de x. Ya sabemos que simplemente este es un ejercicio ahí de reemplace. Vamos a la función exterior, o sea, g, y donde haya la x, g de x, la cambiamos por f, mira. G aquí es de x. Y ahora vamos a venir a ella y donde vaya la x la cambiamos por f de x. O sea, la vamos a cambiar aquí por este grandote y este aquí. Entonces nos va a tocar borrar porque ahí no cabe. ¿Sí? Entonces, borramos este pedazo para que se vea lo que vamos a hacer. Entonces míralo aquí. Me voy y digo facilito igual, me voy para g, el aquí. Entonces voy a hallar y digo igual a g. Subo aquí, me encuentro e a la menos 2, hasta ahí aguanta, pero frena en x.
En vez de x, lo que vale f de x. Les quedaría f de x vale 2, abro otro paréntesis para que no se confunda, ln de 2 más raíz de 3x, ¿sí o no? Cierro este paréntesis, menos 1 y cierro el otro. Es lo como quedó de hermoso, ¿cierto? Y soy amena aquí, menos 3, sale papá, sobre, vamos para abajo, 1, menos 2 y pare, porque hay que multiplicarlo por x, pero x ya sabemos que es todo eso. Entonces mira que esto y esto es lo mismo, entonces va a quedar esta misma vaina de ahí, excepto sin el 3, entonces va a quedar ln de 2 más raíz de 3x menos 1 y listo, y esa es g compuesta f. Y ahí va la pregunta número 10. Y la pregunta número 11 de esta tandita, la hacemos aquí. La pregunta número 11, lo que nos dice es que hallemos f inversa. ¿Sí? Bueno. Recordemos que una función tiene inversa, ¿cierto? Si es una función biyectiva, 1 a 1, además de que se cumpla la condición de la recta horizontal, ¿no? Bueno. El concepto más básico, el concepto pristino, sería decir que esto es y en función, que esto es y en función de x, ¿sí? No entiendo, profesía. Y igual a ln de 2 más raíz de 3x. Cierro, menos 1. Esta es y en función de x. Para hallar la función inversa de x, entonces lo que se trata es de ya no despejar y en función de x, sino x en función de y. Y es lo que voy a tratar de hacer. Entonces este 1 pasaría a sumar y quedaría y más 1 igual a ln de 2 más raíz de 3x. ¿Sí o no? Para quitar este logaritmo, recuerden, logaritmo en base a de b igual a c, si solo si, a lo que le estoy sacando logaritmo b es igual a la base a elevado a lo que está al otro lado, a la c. Si aplicamos esto me quedaría, a lo que le estoy sacando logaritmo, 2 más raíz de 3x, igual a la base, este man que está aquí, y elevado a lo que está al otro lado, a la y más 1. Sale, papá. ¿Sí o no? Ahora, raíz de 3x igual a e a la y más 1 menos 2. Este man pasó a restar. Ahora elevo al cuadrado para que este malvado radical se vaya. Entonces queda 3x es igual a e a la y más 1 menos 2 al cuadrado. Y esto ya casi es cadáver. X es igual, este 3 pasa a dividir, entonces lo escribimos bien bonito como 1/3. ¿Sí o no? ¿De quién? De lo que quedó. De e a la y más 1 menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí parece una b, pero es y. ¿Cierto? Y más 1. Entonces lo que decimos es que x se cambia por f inversa, ¿sí o no? Quedaría f inversa de x. X se cambia por esa. Y donde haya y se coloca la x para que quede f inversa en función de x, 1/3 por e a la x, papito. X más 1 menos 2 al cuadrado. Y ahí le quedó su función inversa. Recuerden que la función inversa del logaritmo es la función exponencial. Mira, ahí está la definición. Una logarítmica se transforma en una exponencial. Estas dos señoras son funciones inversas. Una función logarítmica tiene como inversa una exponencial. ¿Sí?
Recuerden otra característica de las funciones inversas. Ellas son simétricas con respecto a la línea que bisecta el primero y tercer cuadrantes, a la recta y igual a x. Entonces, desde el punto de vista gráfico, uno pilla si son inversas cuando son simétricas respecto a esa línea y igual a x. Esta era la pregunta número 11. Dejemos esta tandita de preguntas sobre funciones y veamos otras sobre aplicaciones del interés compuesto. Ya vuelvo.